Bueno, pues antes de empezar, si os parece bien, ya que hemos tenido ahí... Vengo con un tema que está pretendiendo romper una pequeña brecha de luz, así que si os parece bien, hacemos un pequeño anclaje. Tratamos de visualizar las plantas de nuestros pies, procurando que sintamos, imaginamos o visualicemos que hay como unas raíces que salen de las plantas de nuestros pies y que van como entrando en la tierra, ¿no? Como cuando somos árboles. Imaginamos que somos un árbol que está intentando enraizarse, ¿no?, en la tierra. Entonces, nos invito a que desde estas conciencia, desde nuestras plantas de los pies, vayamos profundizando la tierra. Todo lo profundo que tú quieras o que sientas que necesitas para poder estar firme y anclado o anclada. Y entonces, una vez que tienes esas raíces, te invito a que imagines que tus piernas son como el tronco de un árbol y te vas elevando. Y entonces estás tomando contacto con el tronco de tu propio cuerpo y elevándote hasta que llegas a tus brazos y tus brazos se convierten en esas ramas de los árboles, ¿no? Y tú te sigues elevando. Imagina, visualiza o siente cómo esa elevación se va produciendo y te vas haciendo cada vez más leve, recogiendo el secreto de los árboles que han descubierto el secreto de la levedad. Por eso son tan grandes y se mantienen en pie. Y permites que ese canal siga elevándose, tus ramas mirando al cielo. Y nuestras ramas empiezan a crecer y se empiezan a interconectar. Y estamos todos conectados, todos y todas, entrelazando nuestras ramas. Y aunque tenemos cada uno de nosotros nuestro propio tronco y nuestras propias raíces, vamos a tomar conciencia, a imaginar o visualizar que nuestras ramas se van entrelazando. Y entonces empezamos en ese nivel a producir un espacio, a crear un espacio común. ¿Qué es ese espacio de los bosques en donde todos los árboles están entrelazados por sus copas, recibiendo la luz del sol? Así que yo nos propongo que nos lancemos a este pequeño espacio que vamos a compartir como si fuéramos árboles, bien enraizados en la tierra y conectados unos con otros, unas con otras, reconociendo esa unidad de una sola copa que es toda esta habitación en donde estamos todos y todas juntos. Poquito a poco, cuando os apetezca, cuando lo sintáis, podemos volver a este espacio, manteniendo la conciencia de unidad que hemos creado como un único grupo. Y así, juntos y juntas, vamos a hacer este pequeño viaje, este ratito en el que vamos a intentar traer esos rayitos de luz que vienen con una información nueva. Os agradezco por haberme acompañado en este espacio de enraizamiento y cuando queráis, cuando lo sintáis, vamos abriendo los ojos, moviendo un poquito nuestros dedos de las manos y de los pies. Y pues nada, gracias. Bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro de Despertando del Autismo. Quiero agradecer enormemente a María Bravo por su inspiración, por su invitación a permitirme venir a compartir todo lo que me cuestiono y me pregunto y las respuestas que me voy dando, que esa es un poco la intención con la que vengo hoy. También gracias a todos los compañeros y compañeras que están también haciendo lo mismo, ¿no?, compartiendo. Quiero agradecer también a los niños y niñas que nos están empujando a hacer esto, porque sin ellos posiblemente muchos de nosotros y de nosotras no hubiéramos movido ni un dedo, ni buscado una información. Gracias a todos ellos que están entregándose a que
bueno, vivir determinadas circunstancias para que las mamis, los papis, toda la familia, los amigos, familiares estemos inquietos, ¿no?, frente a esta situación. Y me quiero dar las gracias a mí por venir aquí también. Bueno, pues yo hoy me he planteado una pregunta. Cuando María me dijo, voy a hacer un encuentro donde vamos a hablar despertando del autismo, y me pregunté, ¿qué es el autismo? ¿Es realmente una enfermedad el autismo? Porque, según entiendo, es un diagnóstico, ¿no? Cuando me dicen un diagnóstico, el diagnóstico está dado por un médico, y cuando sea un diagnóstico por un médico, entiendo que está dentro del mundo de la salud y de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es lo que me pregunté, lo que vengo a compartir con vosotros de, ¿realmente es el autismo una enfermedad? Primero voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Analía. Yo estudié en Buenos Aires, bueno, nací en Buenos Aires y toda mi educación la hice allí. Me recibí como licenciada en Administración en la Universidad del Museo Social Argentino, en la capital federal de Buenos Aires. Y bueno, sí que es cierto que aunque seguí una rama más bien dentro de lo que podíamos decir económicas o matemáticas o demás, desde muy pequeña he tenido una inquietud interna espiritual muy grande, es decir, una búsqueda auténtica desde muy pequeña, es decir, esto de quién soy, de dónde vengo, para qué estoy aquí, a dónde voy, todo esto eran preguntas que llegaban a mí desde muy pequeña y bueno, pues eso me impulsó a ser, más allá de ser una buena estudiante y de cumplir con toda mi formación ortodoxa, había un montón de otras preguntas que no estaban respondidas desde ese lugar. Entonces empecé a investigar y empecé a buscar respuestas. Desde esa inquietud interna, con un espíritu súper inquieto, lo que hice fue tratar de buscar respuestas en lugares diferentes a la religión o las formas habituales de espiritualidad, ¿no?, que se conocen. Y también frente a unas necesidades internas emocionales que no estaban satisfechas, pues busqué respuestas que encontré dentro de disciplinas que en su momento, cuando yo las estaba recibiendo, se llamaron terapias alternativas. Frente a todo eso, todo el boom de la New Age que me llegó de forma de muchas disciplinas diferentes, fue como al final decidí formarme como renacedora y coach, que luego, para poder definirme, yo diría que soy una coach holística. Es la única manera que podría encajarme dentro de una forma para definirme, ¿no? Porque creo que al final de mi conferencia podréis entender por qué digo que soy coach holística. Voy a dejar eso para el final. Y bueno, en las sesiones que yo doy utilizo diferentes disciplinas y dinámicas como técnicas de programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, biodescodificación y diferentes técnicas de pensamiento creativo, visualización, relajación y meditación. Vamos a decir que por ahí podría ser como un pequeño resumen de qué es lo que yo hago. Y en cuanto a esa pregunta de ¿para qué estoy aquí?, cuando me la respondí, yo estoy aquí y dedico mi vida a la co-creación de un nuevo paradigma, con el deseo profundísimo de poder llegar a la masa crítica para que una nueva humanidad pueda nacer. Entonces acompaño a las personas que así lo requieran, lo necesiten o lo busquen para conseguir eso. Que todos despertemos y podamos entre todos formar una nueva humanidad, que creo que todos lo estamos deseando además, ¿no? Bueno, pues ya me voy a meter en tema, la enfermedad, porque claro, yo digo, ¿el autismo es una enfermedad? Entonces lo primero que dije es, bueno, pues voy a buscar lo que es la definición de enfermedad, porque vamos a ver de qué se trata esto. Entonces lo primero que encontré fue la definición de la Organización Mundial de la Salud, y que entonces en la OMS nos dice que es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas,
manifestadas por síntomas y unos signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Eso es lo que nos dice la OMS sobre la enfermedad. Y el diccionario de la Real Academia Española nos dice que es una alteración más o menos grave de la salud. Y luego hay otra acepción donde nos dice que es una pasión dañosa o alteración en lo moral o lo espiritual. Bueno, por fin hablamos de otras cosas que no solo sea el físico, ¿no? Porque también hablamos de que hay instituciones enfermas, ¿no? ¿De qué nos referimos con ello? Y entonces empecé a reflexionar sobre esto de enfermedad y me di cuenta de un detalle en el diccionario de la Real Academia Española que dice que viene del latín, que significa, de la palabra que es infirmitas. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es el origen de la palabra enfermedad? Significa falto de firmeza. Aquí es donde dije, ¿perdón? Aquí hay un salto, ¿no? Es como que, ¿cómo es que una falta de firmeza se convirtió en una alteración o desviación del estado fisiológico? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en el medio? ¿Qué es enfermedad realmente? ¿Una falta de firmeza o un fallo de todo mi sistema? Donde hay una evolución más o menos conocida, dice aquí, de los síntomas. Vale, esa fue una de mis primeras preguntas. Entonces, lo que sí me quedó claro, ya no tanto yendo a lo que son las definiciones, sino a lo que es mi experiencia de enfermedad, es que la sociedad en la que yo vivo, me eduqué y formo parte, la enfermedad es un fenómeno del que nos tenemos que proteger y contra el que tenemos que luchar. Eso es lo que me ha quedado claro. Además, esto lo dice no solo yo, sino Martin Bosch, que es un médico especializado en temas de cáncer, en una conferencia que os la recomiendo, porque aunque él se centra en el tema de cáncer, es una conferencia que habla en general de todas las enfermedades y tiene un enfoque holístico muy, muy, muy interesante. La conferencia se llama ¿Cómo afrontar el cáncer de forma holística? El doctor se llama Dr. Alberto Martí Bosch. Para mí no tiene desperdicio. De hecho, yo con esa conferencia tuve una experiencia muy interesante. De una vez que mi padre, yo empecé a sentir, mi familia está en Argentina, yo estoy aquí y empecé a sentir cosas extrañas con mi padre hasta que llamé. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? No, nada, temas de salud y tal. Y entonces yo cogí esta conferencia, la escuché, hice un protocolo basándome en lo que cuenta el doctor Martí Bosch y mi padre recuperó hasta las ganas de vivir en ese momento en el que él siguió esa secuencia, ¿no? Entonces ahí os dejo un poco de trabajito interesante. Entonces, retomando, la enfermedad es algo contra lo que nos tenemos o que proteger o defender. Y si ya tenemos la enfermedad encima, tenemos que luchar con toda nuestra garra para desterrar la enfermedad de nuestro sistema orgánico. ¿Y qué es lo que nos propone la medicina en el paradigma en el que nos encontramos? Pues nos propone diferentes medidas para paliarlas, ¿no? Como puede ser la cirugía, como puede ser la medicación o como puede ser la radioterapia, ¿no? Que son básicamente los tres aspectos en los que nos movemos dentro del paradigma en el que estamos hablando. Y ahora me voy a parar un momento aquí. Paradigma. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de paradigma? Voy a intentar definirlo primero, porque también me he dado cuenta que yo hablo de paradigma de una forma muy alegre, pero ¿se me entiende cuando digo paradigma? Quizás sí, quizás no. Bueno, entonces como tenía esta duda, digo, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a contar. Paradigma, ¿qué es? Bueno, otra vez, proviene del griego y significa paradigma, que es como si fuera modelo, patrón. Digamos que es como un conjunto de creencias que van a estructurar un marco en el cual yo me voy a mover. Determinadas creencias me van a dar como un determinado espacio, unos determinados carriles por los que yo me voy a ir moviendo. Y según los carriles, creencias que yo esté manifestando y sosteniendo, es los lugares por los que voy a ir atravesando. ¿Sí? Entonces, paradigma es esto. ¿Qué estoy creyendo yo? Por lo cual tengo la visión de la realidad con la que me estoy moviendo. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de la enfermedad, voy a retomar la conferencia de Martí Bosch en un momento que me parece
precioso y excelso, que además lo dice en tono de humor. A mí no creo que me salga tan humorístico como a él, pero os voy a dejar la intriga para que lo veáis. Y entonces él dice, vale, porque él se centra en el cáncer, y entonces él dice, cuando hay cáncer, ¿qué tenemos que hacer para luchar contra el cáncer? Pues una de las soluciones que nos da la medicina es cortar, operar. Vale, pues entonces hay que cortarle la cabeza al cáncer. Porque si no le cortamos la cabeza, nos la cortan a nosotros. Vale, pero si aún así no podemos, o si tenemos alguna duda, ¿qué vamos a hacer? Quimioterapia, ¿no? Vamos a darle medicina. Entonces lo que hay que hacer con el cáncer es envenenarle. Porque claro, si no le envenenamos y no le quitamos de en medio, nos envenenan a nosotros. Terminamos muriendo nosotros. Y si no, ¿qué hacemos? Radioterapia. Vamos a achicharrarle. Porque lo cierto es que eso es una radioterapia. Es decir, tenemos que quemarle porque si no nos queman a nosotros. O sea, yo entiendo que el ánimo con el que hacemos esto es auténtico. Porque lo que estamos teniendo que hacer es defendernos contra un enemigo que tenemos dentro. O le cortamos la cabeza, o lo envenenamos, o lo quemamos. Como sea, pero fuera. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué momento nos habla esto? ¿A qué tiempo histórico nos estamos retrotrayendo cuando hablamos de cortadas de cabeza, envenenamientos o achicharramientos? Entonces pregunto, ¿en qué paradigma nos estamos moviendo? También se habla, por lo menos en los estamentos educativos, ¿qué educación le estamos dando a nuestros niños? ¿Qué conjunto de creencias estamos sosteniendo para seguir utilizando las mismas técnicas que utilizábamos en el siglo X? Y entonces, ¿cuál sería la propuesta? Porque claro, todo eso ya hemos sido educados y sabemos muy bien por dónde vamos, ¿no? Pero, ¿cuál sería realmente la propuesta en relación a este paradigma que nos movemos? Pues, ¿qué tal si abrimos la cabeza, si abrimos nuestra conciencia, si abrimos la posibilidad de tener nuevos carriles, nuevas creencias, nuevo marco teórico sobre el cual movernos? ¿Qué tal si nos adentramos en un nuevo paradigma? Esa es la propuesta. Tratemos de empezar a mirar esta realidad que nos está tocando vivir desde otro lugar. ¿Por qué? Porque mirarla como la hemos mirado hasta ahora nos ha traído aquí, donde seguimos cortando la cabeza, envenenando y achicharrando. ¿No tendremos ya en este siglo herramientas mejores? ¿No tenemos ya en este siglo la posibilidad de hacerlo de otro modo? ¿Que tenemos que seguir como estábamos hace 2000 años atrás o más? Yo creo que sí. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es abrirnos a la capacidad de creer. Hace un ratito en las conferencias anteriores, que yo creo que son absolutamente recomendables, que podáis ver todas las conferencias que se están dando y las que se seguirán dando en este encuentro, porque se habló en una de las conferencias, Nuria nos hablaba de lo importante, Nuria es logopeda, lo importante de hacer trabajo de movimiento para poder abrir la mente a la creatividad. ¿Y para qué es tan importante abrir la mente a la creatividad? Es así de importante porque hablábamos que paradigma es un conjunto de creencias. Entonces, dependiendo del conjunto de creencias que yo estoy sosteniendo, es la realidad que voy a vivir. Entonces, si yo estoy creando una realidad desde mis creencias, ¿qué tal si empiezo a crear de otro modo? Si yo creo viene del verbo creer y del verbo crear. Aquello que yo creo, lo estoy creando. Entonces, la idea es que en la medida en que yo tengo una nueva creencia, voy a crear una realidad diferente. ¿Recordáis esta? Bueno, esta es un calendario que hicimos hace unos años atrás, que cuando lo entregábamos a la gente hacíamos un test. Y se lo entregábamos a la gente y decíamos, toma, ¿qué dice? ¿Y a que no sabéis qué leía la gente? ¿Alguien se imagina? ¿Eh? Exacto, lo leían al revés. Lo miraban y decían, si no lo veo, no lo creo. Digo, sí, ¿estás seguro? Léelo. ¡Hola, no! Es al revés. Exacto.
sin leer las palabras ya estábamos impregnados del concepto. Y ahora yo os voy a preguntar una cosa. ¿Qué es primero? Y aquí no estamos hablando del huevo y la gallina, ¿eh? ¿Qué es primero? ¿Ver o creer? Creer. Lo voy a decir un paso anterior. ¿Qué es primero? ¿Ver o crear? Crear. Crear. Supongamos que yo quiero diseñar una lámpara. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a ver la lámpara para creerme que la puedo crear? ¿O voy a creerme que soy capaz? Voy a imaginarla, voy a hacer unos bocetos, en base a los bocetos compraré unos elementos y luego la construiré. ¿A qué sí? Vale, pues esto nos demuestra que primero hay que creer para luego ver. O sea que es, señoras y señores, exactamente al revés. Tenemos que cambiar nuestras creencias para empezar a ver otras cosas. Primero tengo una creencia, luego esa creencia va a crear una realidad y luego voy a ver esa realidad. Esa es la secuencia. Entonces, yo pregunto, ¿qué os apetece ver? ¿Un mundo alegre, feliz, colorido o un mundo de guerras, desastres y violaciones? Qué disyuntiva, ¿eh? ¿Estáis seguros que queréis el primero? Vale, entonces hago una recomendación. Por favor, apagad la televisión, apagad la radio y dejad de leer los periódicos. Por favor, a todos los que estamos aquí y los que nos van a ver luego. Ya es momento de que si queremos cambiar este paradigma y ya sabemos que primero es la creencia, dejemos de permitir la impregnación de información que está en incoherencia con lo que queremos vivir. O sea, estoy segura, y de esto 100% diría, que todos queremos un mundo de convivencia, de bienestar, de alegría. Y yo ya no voy a hablar a nivel comunidad, voy a hablar solo por mí misma. Yo quiero estar en mi casa feliz, tranquila, con un clima adecuado y con una armonía que, lo que sea que me dé la armonía, música clásica o rock, me da igual. Lo que suba mi oxitocina, que por cierto, cuando Mónica nos contó que era tan importante la oxitocina para la mielinización de nuestro sistema neuronal. Bien, pues si queremos oxitocina, tendremos que tener buenas vibraciones, una energía elevada, un día, un espacio donde vivir alegremente, donde tener paz, donde tener alegría, donde reírme, donde disfrutar. ¿Y eso es lo que aporta la televisión en este momento? ¿Eso es lo que aporta el periódico en este momento? Vale, pues no os invito a que dejemos de ver la televisión, a que dejemos de leer los periódicos y a que dejemos de poner nuestra atención en las noticias negativas. Dentro de 2 diapositivas os explicaré por qué. Y entonces, ¿cambiamos de paradigma? ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta en cambio de paradigma? ¿Quién? Genial, estupendo, por lo menos los que estamos aquí, todos, a los que no veis, todos dijimos que sí. Vale, pues entonces, aquí están diciendo que sí. Gracias, gracias, solo me faltaba uno y ha acabado de levantar la mano. Estupendo. Entonces, la propuesta es cambiar de paradigma. Venimos de un paradigma newtoniano. Quien quiera investigar esto es digno de ser investigado. ¿Quién era coetáneo de Newton? ¿Qué paradigma tenía ese coetáneo? Esa es una pequeña preguntita de investigación interesante que dejo aquí lanzada. Porque si tuviera que hablar de eso, me comería toda la conferencia. Pero es muy interesante saberlo. ¿Cómo es que a la par de Newton había otra idea que se estaba plasmando y que de repente se metió en un cajón? Con Darwin también pasó lo mismo. Con Darwin también pasó lo mismo. Darwin nos trajo la visión de la competencia y a la par estaba surgiendo otra idea y sin embargo esa otra idea se aparcó y se dio presencia a la teoría de la ley de la selva, gana el más fuerte, ¿no? Nos comemos unos a otros y así estamos, comiéndonos unos a otros.
Entonces, el paradigma del que venimos es el paradigma de separación. Entonces, el paradigma que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con la integración y la interconexión. Por eso, al principio hicimos un pequeño ejercicio de imaginación y visualización de conexión. De toquemos nuestras ramas y démonos cuenta de que estamos unidos. Esto que ha pasado en nuestra imaginación también ha pasado en la realidad. Porque recordad que primero estamos imaginando, creando, para luego crear. Entonces el camino de la dualidad, el camino de la separación, está contrapuesto al camino de la unificación, al camino del compartir. Esta sociedad empezó a enfermarse desde el momento en el que de repente se nos ocurrió pensar que esto era la ley de la selva y que teníamos que estar separados y compitiendo unos con otros. ¿Os imagináis alguna célula de nuestro cuerpo que de momento diga, no, yo no comparto información con nadie, ¿eh? A mí, esta información es mía y se acabó y yo no hablo, no quiero saber nada, no escucho, no te digo, no te cuento? ¿Sabéis cómo se llama esa célula que empieza a hacer eso en nuestro cuerpo? Cáncer. El momento en el que dijimos que la información era poder y que estábamos en la ley de la selva es cuando hemos empezado a enfermar como sociedad. Pues ¿cuál es la cura? Compartir, colaborar, lo que estamos haciendo aquí en este encuentro. Toda la información que cada uno desde su parcela ha ido investigando lo está compartiendo y se está grabando para que muchas otras personas puedan tenerlo. Estamos cambiando de paradigma. Y cuando entramos en esta forma de funcionar de nuevo paradigma, cuando yo me estoy dando cuenta de que no es que hay que ver para creer, sino que hay que crear para ver, cambia mi postura de repente soy una víctima de las circunstancias, para entrar en la postura de soy responsable de las circunstancias. Es decir, cuando tú no sabes que lo que estás comiendo, que lo que estás mirando cuando comes, o sea, el telediario, te lo estás comiendo y lo estás impregnando en tu mente y con eso lo estás propiciando, cuando no lo sabes, entiendo que lo hagas. Pero ahora que lo empiezas a saber y empiezas a darte cuenta que lo que tú estás ingiriendo, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel mental, te está programando para que tú creas lo que estás viendo. Si lo estás creyendo, lo estás creando. Entonces yo soy responsable, cuando tengo encendido el televisor, de las guerras que están sucediendo. Si me hago responsable, pues entonces cuidaré lo que estoy viendo y lo que estoy pensando. Entonces, a mí me surge una pregunta, porque claro, todo esto que yo os estoy diciendo es un cambio de paradigma que no es algo que haya hecho yo. Quiero decir que son cosas que he ido leyendo, que he ido escuchando, que he ido compartiendo, preguntas que me he hecho y buscando la respuesta he encontrado bueno, todas estas disciplinas, descubrimientos científicos que se están dando. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es que todo esto, que ya ha evolucionado más de 2000 años, no está formando parte de nuestra formación? ¿Cómo es que todo esto, que ya se sabe, se conoce, incluso se está investigando, no está llegando a las escuelas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este nuevo paradigma no esté siendo enseñado? ¿Cómo puede ser que todavía estemos pensando que soy una víctima de las circunstancias cuando en realidad soy el creador de esta realidad? Vale, pues entonces, al preguntarme esto he dicho, bueno, pues ¿cuáles son estas disciplinas que me están dando nueva información para yo crear esto desde otro lugar? Y un pequeñísimo recorrido puede ser este, por ejemplo el psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis sí que ha llegado, ¿verdad? El psicoanálisis ha hecho ahí una buena labor, abriendo nuestra capacidad de psicoterapéutica, y nos ha entregado algo muy, muy interesante y súper valioso, que tiene que ver con un concepto que es el concepto del inconsciente. Cuando apareció el concepto del inconsciente, ahí es cuando empezamos a entender muchas cosas. ¿Y por qué digo que empezamos a entender muchas cosas? Porque según esta versión de la historia, nos dice que el mundo
que nosotros manejamos de forma consciente es aproximadamente un 3%. Bueno, si somos generosos podríamos decir que es un 7%, los que son muy conscientes. Vale, ¿cuánto nos queda en el aspecto inconsciente? ¿Cuántas cosas están sucediendo sin que yo me dé cuenta para empezar mis funciones vitales? Para continuar esa capacidad de creatividad de la que estaba hablando antes. Porque yo no me doy cuenta, pero todo lo que estoy viviendo lo estoy creando, pero a un nivel inconsciente. Entonces, cuando entra a formar parte de mi realidad la información de que existe una parte inconsciente que es como aproximadamente el 97% de mi realidad, entonces digo, aquí le tengo que prestar atención, porque yo evidentemente estoy teniendo pensamientos que no son importantes o no son coherentes con la realidad que yo quiero vivir, porque si estoy creando esta realidad es porque la estoy pensando, la estoy creyendo. Entonces, investigué un poquito más y me encontré que el inconsciente tiene unas características. Las características del inconsciente son las mismas para enfermar que para curar, porque están funcionando constantemente. Entonces, la primera cuestión de mi inconsciente me dice que el otro no existe. ¿Qué significa esto? ¿No empezasteis a escuchar hace un tiempo que dicen somos todos uno? La unidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vamos a ser todos uno? Yo soy yo, tú eres tú, somos muchos en tal caso, pero uno. Lo que significa con el otro no existe o que somos uno está hablándole en realidad a nuestro inconsciente. Lo hemos nombrado, Mónica habló algo sobre las células espejo, ¿no? Que es tan importante que estén formadas y bien irrigadas para que los niños puedan aprender, ¿no? Vale, pues esto nos habla de cómo funciona nuestro inconsciente. Para nuestro inconsciente no distingue, no tiene un límite entre lo que pertenece a mi cuerpo, a mi realidad, a mi personalidad, de lo que pertenece al otro. Para nuestro inconsciente todo le pertenece. Esto es importante para el tema de la empatía también. Y es importante para entender por qué enferman nuestros niños. Cuando son muy pequeñitos, enferman para permitir que la madre siga sana, porque hace falta que un mayor les cuide. Si la madre enferma, al niño no le puede cuidar, al niño nadie le cuida. Pero si el niño está enferma, la madre puede cuidar de los dos. Entonces, el inconsciente del niño, que todavía no está nada despegado de su madre, pues asume lo que la madre está viviendo y entonces se enferma el niño en vez de la madre. El otro no existe. Esto sucede a nivel inconsciente, pero sucede así. Cuando, por ejemplo, ¿os ha pasado alguna vez que ibais por la calle y de repente va un chico en bicicleta y se cae? ¿No pegasteis un salto, un brinco? O vais a ver una película y entonces estáis tan metidos en la trama del protagonista que está perdiéndolo todo y empiezas a llorar. Pero si a ti no te está pasando nada, estás en un cine. ¿Por qué lloras? Porque para tu inconsciente el otro no existe. Para tu inconsciente lo estás viviendo tú. Otra característica del inconsciente es que la ilusión, digamos que aquello que yo estoy fantaseando, tiene el mismo peso que la realidad. Para mi inconsciente, mi inconsciente no tiene diferencia entre lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy imaginando que vivo. Aquí es una herramienta potentísima, como por ejemplo puede ser la programación neurolingüística, para cambiar situaciones. Cuando yo aprendí esto, me dijeron: todos estamos a tiempo de tener una infancia feliz. Y yo dije, ¿pero y eso qué significa? Claro, me estaban hablando a nivel de inconsciente. El inconsciente es el que recuerda, pero recuerda desde su lugar. ¿Qué pasa si yo paso para atrás la película y vuelvo a pasar la película pero mirándola desde otro? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en la película que estoy mirando en el cine, en vez de identificarme con el protagonista, me identifico con el antagonista? Ya no lloro, ¿no? Y esto es súper importante.
también para ser responsable de lo que pensamos e imaginamos. Si yo tengo que ir a Madrid y aparcar, si me empiezo a imaginar que es muy difícil aparcar, pues al final será difícil aparcar. Porque mi inconsciente está creando según mi creencia. Pero voy a imaginar que llego y encuentro justo el sitio. Os desafío a que lo probáis. Veréis que funciona. Otra cualidad y característica del inconsciente es que el tiempo no existe. No existe pasado, presente, futuro para el inconsciente. El inconsciente está viviendo en un eterno ahora. ¿Qué significa esto? ¿No os ha pasado alguna vez que vosotros habéis tenido una situación dura, difícil y lo habéis traspasado y sin embargo llega un momento en el que tenéis que contarlo a alguien? Y volvéis a tomar contacto con ese momento y lo empezáis a recordar, rememorar, revivir y aparecen otra vez las emociones. ¿Pero por qué lloras? Si no te está pasando nada, eso ya pasó. Pues porque para mi inconsciente el tiempo no existe, es siempre ahora. Y eso es fantástico porque entonces yo puedo cambiar una impronta emocional. Me voy a imaginar que estoy otra vez en ese momento, voy a poner recursos a ese momento y entonces ya salgo airosa de esa situación. De repente tengo una situación de cuando era pequeña en el colegio que mis amigas me hicieron un feo que es el día de hoy, que no las puedo perdonar y sigo sufriendo por el feo que me hacen las amigas. Pero madre de Dios, que tienes 40 años, que eso pasa a los 6. El tiempo no existe. Así como yo sostuve durante 30 y pico de años ese recuerdo y lo sigo sufriendo, pues entonces yo puedo a través de una técnica volver a ese momento, como el tiempo no existe, vuelvo a ese lugar, ahora tengo 40 años, tengo otros recursos, entonces con esos recursos le digo a la niña al oído, que soy yo misma, pero de hace 30 años, fíjate, haz esto. Le soplas, le chivas. Y entonces la niña crece, se empodera y le contesta y les da igual lo que le hacen las amigas. Y entonces vuelves a este lugar y tienes ese recurso. Has cambiado toda tu vida. Efecto mariposa. Funciona. Porque así funciona el inconsciente. Y por otro lado, también el inconsciente, una característica que tiene es que es inocente. ¿Qué se quiere decir con inocente? Que no juzga. No existe bien y mal para el inconsciente. Es. Entonces no pasa nada. Por eso, como terapeuta, yo puedo estar frente a un cliente que lo que quiere es machacar a este que le hizo daño. Pero como es tan buena persona, no se atreve a machacarle porque no está bien. Vale, eso es desde el consciente, pero desde el inconsciente nos metemos y le machacas. Imaginándolo, no de verdad. Como tiene la misma fuerza, lo imagino, lo hago y mi inconsciente se quedó tranquilo. No necesito pasarlo al físico. ¿Cuántas cosas evitaríamos si funcionáramos con estas reglas? Nuestra vida sería diferente. Bueno, esto gracias al descubrimiento del inconsciente. Vale, pues otra gran aportación de este tiempo es de Anne Schussenberger, que ella es doctora en psicología de la Universidad de Niza, psicoanalista, psicodramatista y profesora emérita. Y la genialidad de Anne es haber descubierto que aquello que viven las personas en realidad es en muchos casos una herencia. Esta mujer, para poder comprender más a sus pacientes, lo que hacía era ir a atenderles al lugar donde vivían, conocer sus familias. Y entonces, de repente, iba a una casa y decía, ¡ah, uy, qué guapa estás en esta foto! No, si esa es mi madre. En otra, ¡ay, qué bien que estás aquí! No, pero ese es mi abuelo. Y entonces ella empezó a preguntar sobre la historia de esas personas y empezó a darse cuenta de que las historias se repetían. De hecho, también ella vivió en su propia familia una circunstancia de esta, que lo cuenta, y eso le ayudó a formar la idea de que
bueno, quizás lo que estoy viviendo ahora no es algo tan nuevo, ¿no? Quizás en mi familia esto está viniendo de algún lugar. Entonces, introdujo esta información de que hay que mirar un poquito la historia de las familias. Sobre todo, empezar a desvelar los secretos. Todas las familias tienen secretos. Y los secretos, en realidad, se transforman en síntomas en las generaciones posteriores. Por eso ahora estamos frente a un momento histórico. Porque ahora que sabemos esto, habemos muchos que estamos empezando a hacer nuestro árbol genealógico, empezando a investigar sobre nuestros ancestros, empezando a hablar con nuestras familias sobre aquello que nunca se habló. Y ese es el momento en el que empezamos a sanar. ¿Recordáis que yo decía, aquella célula que empezó a decir, yo no comparto información, me callo? Cuando empezamos a hablar también, empezamos a dar voz a determinadas historias que vivieron mis ancestras o mis ancestros y que lo vivieron en soledad, en silencio. Y cuando sucede esto, quizás ese ancestro o esa ancestra lo hizo con el mayor amor y con la mejor de las intenciones, porque no quería que sufriera nadie y se llevó su dolor a la tumba. Lo que no sabía ese ancestro es que esa información quedaba en el clan familiar y que luego esa información afloraba a través de sus nietos y sus nietas. Eso es lo que ella descubrió. Entonces, el hacer un trabajo de investigación de nuestras familias, el hacer un árbol genealógico, el conocer las historias que están detrás de lo que está pasando, también nos da mucha información y nos permite, gracias a las leyes del inconsciente, poder ir a esos momentos y resolver esas historias. Permitir que nuestros abuelos, abuelas, nuestros ancestros descansen en paz, que ya no estén guardando esos secretos. Porque esos dejaron de ser secretos porque pasaron al inconsciente del colectivo, del clan, y empiezan a aflorar. De una manera que hay que saber interpretar, ok, pero están aflorando. Y entonces ella descubrió muchos síndromes, como el síndrome del aniversario, el síndrome de la cripta, el síndrome del custodio, la fiesta manía, el niño síntoma. Todo esto son tipologías de sintomatologías que tienen una historia detrás. Por ejemplo, una que es muy divertida, que está muy bien, es la de la fiesta manía. Esto, claro, dicen, ¿no os ha pasado que salís de un velatorio y tenéis unas ganas locas de hacer el amor? ¿No os ha pasado nunca? Bueno, es más común de lo que creemos. Este es el inconsciente del clan pidiendo reponer al ser que ha partido. Y muchas concepciones suceden en tiempos que coinciden con las fechas de muerte de familiares. Y es por esto. El inconsciente reclama que se ha perdido un ser querido, pues hay que reponerlo. Vamos a hacer el amor. Bueno, ese es uno de tantos, pero bueno, son historias muy interesantes y que encajan. Parecen de ciencia ficción, pero encajan. Luego tenemos también lo que es la resonancia mórfica. Hablamos de que cada colectivo, cada especie, digamos que forma como un poco la copa de los árboles que hemos creado entre todos hoy, ¿no? Con nuestras ramitas. Pues esto sucede con todas las especies. Existe un campo mórfico que tiene la información de esa especie y todos pertenecemos estamos conectados por ese campo mórfico. También tenemos la teoría de la masa crítica. La masa crítica nos habla y nos dice sobre el mono, conocéis la historia del mono número 100, era una investigación que se hacía en unas islas en donde se quería conocer a esos monos que vivían. Era como un delta separado por muchas islas y entonces lo que se quería era conocer el comportamiento de los monos, pero claro, los monos vivían en los árboles y no se les podía estudiar. Entonces lo que se le hacía era echar patatas o batatas para que los monos bajaran de los árboles y poder observarles. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que hubo una mona que lo que hizo fue lavar la patatita, que saladita y sin tierra estaba mejor. Y se lo contó a sus hijitos, y entonces sus hijitos empezaron a imitarla.
Y así, hasta que los científicos se dieron cuenta que llegó un punto en el que no solamente los monos de esa isla lavaban la batata antes de comerla, sino los monos de todo el delta. ¿Pero cómo es posible? ¿Es que algún mono viajó en canoa hacia la delta y les contó cómo se lavaban las patatas y estaban mejor y saladitas? No. Esa es la masa crítica, en el que tantas personas tuvieron un comportamiento y ese comportamiento pasó a formar parte del campo mórfico de la especie y entonces todos lo hicieron. Es maravilloso. Cuantos más seamos, por eso yo digo que me estoy dedicada a la masa crítica, que cuanto antes lleguemos a esa masa crítica, antes damos vuelta a esta historia. Otra información muy importante es la física cuántica, con la teoría del holograma, por ejemplo. Toda la información del todo está en cada partecita y cada partecita tiene la información del todo. Eso explica por qué yo, como nieta de mi abuela, puedo sanar una historia de mi abuela, gracias a las leyes del inconsciente también. Eso también explica por qué lo que pasa en un lugar de repente empieza a aparecer en otros lugares del planeta. Física cuántica. Y por qué de repente, cuando conseguimos esa masa crítica, de repente damos el salto todos. A eso nos animo. Apaguemos la tele y demos el salto. Física cuántica. Epigenética conductual. Este científico ha sido, bueno, realmente su descubrimiento ha sido revolucionario. Bruce Lipton descubrió que en realidad el cerebro de la célula es su membrana, que funciona tal como un cristal, tiene toda la información. Entonces, en realidad antes se creía que, bueno, la enfermedad surge en función del entorno. Por ejemplo, la conferencia que os recomendaba del doctor Marty Botch lo explica de una manera excelsa. ¿Cómo es que enferma? Y enferma porque su entorno está carente de oxígeno, está más acidificado. Entonces, esto nos explica que nosotros tenemos una información genética, pero que esa información genética puede estar condicionada por nuestro medio. ¿Qué medio estamos viviendo? ¿Qué medio estamos teniendo? Pues aquí este hombre nos lo explica. Luego, dentro del campo de la medicina, y lo he dejado al final justamente por esto, para hablar sobre el doctor Hammer y la nueva medicina germánica. Este es una de las últimas aportaciones dentro de lo que es la medicina. Cada vez, cuanto más yo estoy empezando a estudiarla, pero cuanto más la estudio y más la profundizo, creo que, bueno, no solamente es un genio este hombre, sino que además tuvo la capacidad de integrar información que desde Oriente, por ejemplo, se estaba manejando desde hace milenios y en Occidente hemos pasado de ello, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el doctor Hammer descubrió las 5 leyes biológicas por las que funciona la enfermedad. Y eso es lo que tenemos que hacer, una respiración profunda para poder entrar en tema, porque ahora me voy a centrar un poquito en las 5 leyes biológicas, porque esto realmente va a explicar y me va a dar un poquito el marco teórico sobre el cual proponer un nuevo paradigma. Bueno, pues el doctor Hammer es un médico alemán, una lumbrera, director de un prestigioso hospital y tenía una carrera exitosísima y de repente tiene una desgracia familiar, se le muere un hijo. A raíz de esa circunstancia él desarrolla un cáncer, su mujer otro, y a raíz de esto también muere su mujer y él consigue sanarse y eso le cambia totalmente la visión del cáncer. Estas pérdidas le inspiran a investigar porque, claro, él se dio cuenta de que no podía ser casualidad, que con estas pérdidas tan grandes, con esas circunstancias emocionales tan fuertes y luego él haya desarrollado el cáncer, ¿no? Entonces él empieza, gracias a la situación privilegiada que tiene, donde tenía acceso a mucha información, él empieza a investigar y finalmente concluye que hay 5 leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades, en base a unos principios que son universales. Él les llama leyes biológicas porque dice que en realidad la enfermedad no existe, que lo que existe son
síntomas que son la expresión de un programa especial con un sentido biológico auténtico. Ahora, nos detenemos un momento en esto. Tienen un sentido biológico, no un sentido racional. Es decir, tenemos que empezar a aprender a pensar como piensa la madre naturaleza, no como piensa la razón de un ser humano. Estamos hablando de esto, de programas especiales que la madre naturaleza ha ido creando frente a diferentes situaciones que como seres humanos nos ha tocado vivir, y en base a esas experiencias se crearon mecanismos naturales para poder afrontarlos. Y eso en realidad son los síntomas. Son programas especiales que tienen un sentido biológico, que su sentido es mantenernos con vida. Y estas leyes se registran y se mantienen en todas las situaciones, por eso se llaman leyes. Y vale para todos los síntomas, no es que valga para el cáncer y para otro, no, estamos hablando de síntomas. Las 5 leyes biológicas son las siguientes: la ley férrea del cáncer, la ley de las 2 fases de la enfermedad, el sistema ontogenético de tumores y enfermedades equivalentes al cáncer, o sea que serían todos los síntomas. La 4ª ley es el sistema ontogenético de los microbios y la última ley, que es la 5ª esencia. Voy a hacer un repasito muy cortito, más que nada rescatando la esencia de estas leyes para ver si consigo. A ver, el estudio de las 5 leyes es muy profundo. Solo estudiar las leyes nos podría llevar muchísimo tiempo y un taller de las 5 leyes biológicas para presentarlas solo hace falta un fin de semana. Pero yo, como soy un espíritu inquieto y desafiante, me he propuesto poder presentar, aunque sea presentar las 5 leyes en un repasito como de vuelo de pájaro, a ver si conseguimos rescatar la esencia de esas leyes, ¿vale? A ver si, ¿qué tal? Con vuestras ramas ahí, lo conseguimos. Primero, la primera ley de Hammond dice que todo sistema, que toda SBS, o sea, todo programa especial con pleno sentido biológico, se origina en un DHS. ¿Y qué es un DHS? Es un impacto emocional. O sea, que toda sintomatología que yo estoy viviendo parte de un shock emocional. Esa es la esencia con la que en este momento quiero que nos quedemos. Ese impacto es un impacto que de repente viene de golpe, es decir, que yo no lo espero, que es dramático, es decir, que tiene un impacto y está comprometiendo mi vida incluso. Se sucede en un instante y yo lo vivo en soledad sin que encuentre una solución aparente. Puede que dentro de 5 minutos la solución esté aquí, vale, bien, pero en el momento en que estoy sufriendo el shock, no tengo solución, lo estoy viviendo sola, no lo puedo decir a nadie, y ahí es cuando se desata el programa especial con pleno sentido biológico. Entonces estamos hablando de una situación que es muy grave, que me coge de improviso, que yo no lo estaba esperando, no estaba preparada para ello, que lo estoy viviendo en aislamiento y que además no tiene una solución. Entonces, me voy a parar solo un momento en el primer criterio de la primera ley. Dentro de estas 4 características que tiene un DHS, ¿en cuál creéis que podíamos tener incidencia? Es decir, sabiendo que frente a un shock emocional, siendo grave, agudo, inesperado, vivido en soledad y sin solución, estoy entrando sí o sí en un proceso que desata un programa especial con pleno sentido biológico, que eso significa una sintomatología, ¿qué podría ser? ¿En cuál de todas estas podría incidir? El aislamiento. Exacto. Sabiendo que cualquier situación que yo esté viviendo, si la vivo en aislamiento, estoy dando el moñito al impacto emocional para generar desatar un programa especial con pleno sentido biológico, es decir, desatar un programa que la naturaleza va a pretender manifestar a través de síntomas. La clave está no aislarme. Esa celulita que de repente decidió estar fuera del resto y no compartir la información y no decir nada ni decir lo que le pasaba, se convirtió en una célula anaeróbica de cáncer. No enfermemos, compartamos,
Hablemos, tengamos siempre a mano a alguien con quien compartir. Eso minimiza mucho los shocks emocionales, muchísimo. Las cosas inesperadas, las cosas graves, las cosas que aparentemente no tienen solución, pues bueno, pues eso lleva un tiempo, ¿no? Pero la soledad no, la soledad es una decisión personal. Siempre hay alguien al lado. Aunque sea un desconocido que de repente hablemos, manifestemos. Entonces, esta primera ley tiene este primer criterio. Luego lo que nos dice es que dependiendo, sucede este shock emocional, que al final si lo tengo que vivir, pues llegó y es inevitable, se vive constantemente shocks emocionales, más o menos graves, pero estamos todo el tiempo frente a situaciones de estas. Lo que dice la primera ley es que se vive en una trilogía, es decir, se vive en mi aspecto psíquico, se vive en una parte de mi cerebro, y eso va a determinar el órgano, función o tejido que va a estar afectado. Es decir, cuando yo estoy recibiendo un impacto emocional, lo estoy recibiendo en esos tres niveles. En mi psiquis, en mi cerebro y en mi órgano, función o tejido. Y dependiendo del lugar que esté impactando, es decir, dependiendo de la forma en la que yo estoy viviéndolo, va a impactar un lugar determinado de mi cerebro y va a impactar un determinado órgano, función o tejido. Quiero decir que una misma situación, cada persona lo vivirá de maneras diferentes. Entonces, un mismo DHS se va a decodificar de diferentes maneras según mi personalidad, mi historia, mis características, etc. Y entonces lo voy a traducir en diferentes síntomas, diferentes programas especiales con sentidos biológicos diferentes, aunque el evento sea el mismo. ¿Ok? Hasta aquí primera ley. La segunda ley nos habla de que toda enfermedad, vamos a llamarla enfermedad, aunque no, para Hammer no existe. Si me escucha decir esto, me da una colleja levantándose de la tumba. Bueno, existen dos fases. En todo SBS, es decir, en todo programa especial con pleno sentido biológico, a partir de ahora le voy a llamar SBS, ¿vale? Todo SBS tiene dos fases. Hay una fase, bueno, y estas dos fases se cumplen siempre y cuando el conflicto esté resuelto, ¿de acuerdo? Entonces, existe una primera fase en la que el conflicto, el shock emocional que estoy viviendo está activo. Y esa fase puede durar un instante, 10 minutos, un día, un año o toda tu vida. Entonces, la primera fase es la fase en la que ese conflicto está activo. Y la segunda fase es la fase de curación o post-conflictolisis, es un término más técnico, de SBS. Entonces, lo vamos a entender más fácil aquí. Tenemos una primera parte, esa normotonía que se le llama, ese pivotar entre el día y la noche, el momento de acción y el momento de quietud. Eso se llama normotonía. De repente sufrimos un shock, DHS, un shock emocional. En soledad, no tengo solución, no sé por dónde sacarlo, problemas, bueno, todos los que se ocurran. Un problema en el trabajo, un problema con mi pareja, con mi hijo, con mi familia, con amigos, una discusión, lo que sea. Conflicto activo. El conflicto está funcionando, no tiene solución, no sé cómo tal, estoy dando vueltas a la cabeza, estoy inquieto, no duermo, ¿no? Estoy en una fase de estrés. Vale, pues lo soluciono, encuentro solución. Hablo con mi amigo, lo arreglo con mi pareja, mi niño al final aprobó el examen, o la enfermedad la he solucionado, o conflictolisis que le llaman, es decir, desapareció el conflicto. Entonces entramos en la segunda fase de la enfermedad, que es la fase de curación. Y esa fase tiene 3 estadios. Un primer estadio que se le llama la post-conflictolisis A, que tiene que ver con un momento en el que yo estoy reparando, que yo estoy resolviendo, regenerando los tejidos y las funciones. Pero entre medias tengo un pico de epicrisis, es decir, es como si pareciera que se repunta. Cuando estuvo esta mañana, tuvimos la conferencia sobre los metales, nos contaba
de que hay instancias epileptoides o epilépticas, que el niño sí tenía convulsiones. Vale, pues los médicos lo que hacían era dar una medicación para no convulsionar. Desde esta visión hay que dejar convulsionar, porque él mismo nos contaba cómo ese es el momento en el que está mielinizando todos sus axones y todo su sistema neuronal. Pues ese es el momento de la epicrisis, pero sucede de muchas maneras. Ese es el ataque epiléptico, quizás es el más estrambótico, el más aparatoso, el más preocupante para los que estamos fuera y no viviendo eso, ¿no? Pero bueno, también podríamos hablar de muchas otras sintomatologías que pareciera como que la enfermedad está repuntando, ¿no? Pero ese es un momento de estrés, pero que es muy pequeñito, y que luego ya entramos en la última fase, que es la post-conflictolisis B, que es donde estamos también terminando lo que es la fase de regeneración. Cada una de estas etapas tiene diferentes comportamientos. Pero estos comportamientos de cómo se vive el conflicto activo o cómo se vive la parte de regeneración o la fase de curación, ya sea la A, la B o la epicrisis, dependerá del órgano que esté afectado. Y entonces esto nos abre la puerta a la tercera ley, que es el sistema ontogenético de los tumores o las enfermedades equivalentes al cáncer, es decir, a todas. Y que entonces lo que hace es explorar, ¿recordáis esa tribiología psique, cerebro, órgano? Vale, pues esa relación se cumple teniendo en cuenta lo que es, hoy Mónica nos lo contaba, ¿no? Lo que es el desarrollo ontogenético y filogenético de un cuerpo humano. Y básicamente, ¿qué se refiere a esto? Pues se refiere a las tres etapas en las que nos fuimos desarrollando. Estamos hablando de una etapa endodérmica, que es una capa del cerebro, tenemos la mesodérmica y la octodérmica. Vamos a hacer a vuelo de pájaro un pequeño repaso sintético muy breve, es decir, es como un apunte de cada una de estas etapas, ¿vale? Porque claro, estamos hablando de capas embrionarias, pero ¿qué es una capa embrionaria? Estamos hablando del cerebro y que las partes del cerebro que están correspondiendo, pero ¿a qué se refiere? Pues tiene una lógica. La lógica es la siguiente. Primera capa, estamos hablando del endodermo, es la primera que está apareciendo. Cuando tenemos esta imagen, estamos hablando de la que está en amarillito, si veis, es la primera, la que tiene que ver con el sistema de supervivencia. Estamos hablando de las capacidades de respirar, de nutrirse, de asimilar, de eliminar y de reproducirse. Lo básico que necesito. Es lo que se creó primero. Está gestionado por el tronco cerebral y los conflictos biológicos que tenemos tienen que ver con la capacidad de atrapar un bocado. O cuando lo he atrapado, si no me ha gustado porque estaba en mal estado, de poder expulsarlo. O si no lo he podido expulsar y me lo he tenido que tragar, pues de poder asimilarlo o eliminarlo. ¿Veis que estamos hablando de cuestiones de supervivencia? También está implicando cuestiones de poder respirar. Atrapar un bocado no solamente para comer, sino también para respirar. Y generalmente lo podríamos sintetizar en el de yo necesito sobrevivir. Esa es nuestra primera capa. La segunda capa tiene que ver con el mesodermo antiguo, porque Hammer el mesodermo lo divide en antiguo, para el cerebro antiguo, y en nuevo. Digamos que la capa mesodérmica la divide en dos capas, en dos espacios diferentes de tiempo. Y en este caso tenemos la necesidad de protección, tanto a nivel individual como a nivel de clan. Y esta capa endodérmica, esta capa del mesodermo antiguo, está gestionada por el cerebelo. Y los conflictos que tenemos es de suciedad, mancillamiento, ser agredidos, o la necesidad de proteger a mi hijo, a mi madre, a mis colaterales. Y básicamente se podría resumir en el yo necesito protección. Luego vamos a hablar de la tercera capa, que tiene que ver con el mesodermo nuevo, es decir, una vez que yo ya tengo mi supervivencia conseguida,
ya tengo mi protección cubierta, pues entonces lo que voy a hacer es empezar a moverme, a investigar el mundo. Y entonces ahí es cuando aparece lo que es el caminar, el moverme, el investigar, el sistema osteoarticular. Y entonces aquí es donde yo empiezo a compararme. Aquí es donde yo empiezo a ver en qué aspectos dentro de mi comparación no lo estoy cubriendo según mi expectativa, y entonces necesito como desintegrarme para hacerme de nuevo, hacerme más fuerte o más ágil. Y todo esto está gestionado por la médula cerebral, por la sustancia blanca. Y los conflictos biológicos podríamos decir que tienen que ver con la desvalorización, con el no sentirse apto, con el poder o no desplazarse. Y lo podríamos resumir en el puedo o no puedo, soy capaz o no soy capaz. Y por último hablamos de la cuarta capa, que es el ectodermo, que tiene que ver con, bueno, una vez que ya he cubierto las necesidades anteriores, ahora me voy a sociabilizar, me voy a relacionar. Y esto estaría ya hablando de la última capa de evolución, en donde está comprometiendo lo que es la corteza cerebral, y los conflictos biológicos que aquí tendríamos serían miedo, amenaza, pérdida, separación, identidad, defensa, marcaje u organización de territorio. Y entonces aquí entran conceptos como debo, no debo, o quiero o no quiero. ¿Y para qué hicimos esto de analizar cada hoja embrionaria? ¿Y para qué queremos saber con qué función o qué órgano o qué tejido está relacionado cada capa embrionaria? Más allá de saber que la tribiología funciona, ¿no? Es decir, que qué impacto psíquico estoy teniendo afectará un espacio de mi cerebro, es decir, una capa de mi cerebro, un aspecto, y eso va a afectar un órgano. Bueno, pues porque dependiendo de cuál es la capa o la parte de mi cerebro que está afectado, es el órgano que va a estar, órgano, tejido, función que va a estar afectado, y el comportamiento que tendrá dentro de las dos fases de la enfermedad. Y entonces tenemos que lo que es el cerebro antiguo tendrá un comportamiento, cuando estemos hablando de conflicto activo, que generalmente será como una multiplicación celular, y cuando se esté regenerando lo que va a hacer es, aquella multiplicación celular se va a degradar. Y cuando estemos hablando del cerebro nuevo, va a funcionar exactamente al revés. Aquellos órganos, funciones o tejidos que están gestionados por la parte del cerebro nuevo, que serían mesodermo nuevo y ectodermo, estarán, cuando son conflicto activo, teniendo una necrosis o una pérdida de funcionalidad, y cuando estemos hablando de una resolución de conflicto, estaríamos recuperando todo esto, ¿no? ¿Y para qué es importante saber esto? Pues para saber mis síntomas, en qué momento están sucediéndose. Si el tipo de conflicto que estoy viviendo es de la primera, segunda capa y me está doliendo, pues estaré en conflicto activo. A grandes rasgos, ¿eh? Cada órgano del cuerpo humano es muy complejo, y hay que realmente ver a un especialista, a un médico que esté experto en diagnosticar esto. Pero lo que intento decir es que es muy importante saber cuál es el shock que he vivido para saber cuál es el órgano que está afectando, y si yo sé qué órgano o tejido está afectado, sabré a qué capa embrionaria pertenece. Y entonces conoceré si yo estoy en un conflicto que está activo, y entonces tendré que resolverlo para parar el programa o para que el programa avance, o si ya estoy en fase de resolución, entonces lo único que tengo que hacer es permitir al cuerpo que solucione. La cuarta ley nos habla sobre el sistema ontogenético de los microbios. Y aquí vengo a levantar una bandera en pos o en beneficio de los microorganismos. Los microorganismos no todos son nuestros enemigos. Aquí, y este creo que fue también una de las grandes aportaciones que está haciendo Hammer, es poniendo cada cosa en su lugar. Nos está explicando cuál es la función de las micobacterias, cuál es la función de los hongos, cuál es la función de los virus. Y cuando ellos aparecen, existe una razón para que estén ahí. De hecho, en general,
cuando ellos empiezan a funcionar es porque ya estamos en la segunda fase de la enfermedad, es decir, ya hemos resuelto. El conflicto ya se acabó y lo que estoy haciendo es regenerando el tejido, la función o el órgano que estuvo afectado. Entiendo que siempre todo es cuestión de dimensiones, es decir, si llega un momento en el que tengo una infección que me está comprometiendo todo mi sistema, pues estoy de acuerdo en que tendré que controlar un poquito la población microbiótica para ver si hay vida para todos, ¿no? Que no me lleve a la tumba porque, bueno, solo porque tengan que hacer su trabajo. Si es que lo entiendo y yo estoy a favor de que se haga un trabajo integrativo, de que se haga una labor integrativa. Porque entiendo que esa es la manera en la que vamos a llegar a buen puerto, ¿no? El colaborar, el compartir, el que cada uno desde su visión aporte su granito de arena para que podamos tener pues, un análisis más completo, ¿no? Pero tampoco podemos decir que cuando hay un virus hay que ir a por ellos. Tanto antibiótico, de repente no tenemos microorganismos que nos permitan recuperar mi flora, por ejemplo. Entonces, todo en equilibrio. Y comprendiendo qué función tienen. Pues Hammer nos lo ha explicado. Es como si dijéramos, el ejemplo que él ponía es, imaginaros un incendio. Y vamos a ponernos en el hipotético caso de que todos nosotros somos extraterrestres. Y entonces bajamos en una nave y vemos incendio y hombres rojos que tiran chorros de algo. Otro incendio, hombres rojos, chorros de algo. Otro incendio, personas vestidas de rojo, chorros de algo. ¡Hala! Los que causan el incendio son estos, afuera todos los de rojo que estén cerca de un incendio. ¿Os imagináis? Pues con los microorganismos pasa esto. Estamos haciendo tantos antibióticos que estamos quitando a nuestros colaboradores para recuperar un determinado equilibrio. Entonces, bueno, hay simplemente un llamamiento a tratar de poder poner cada cosa en su sitio y permitir que los microorganismos, que son los que nos permitieron conseguir vida en este planeta, vuelvan a tener su lugar. Y por último, la última ley, que es la ley de la quinta esencia, dice que toda enfermedad debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, que está creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Es simplemente eso. Es decir, lo que nos está viniendo a decir Hammer es que no existe la enfermedad tal como la teníamos concebida, como nos las definían al principio. Lo que nos dice es que son programas especiales con pleno sentido biológico. Es la invitación a tratar de pensar como la naturaleza. Y ahora que he hecho este repaso a vuelo de pájaro de las 5 leyes biológicas, por lo menos para traer un nuevo paradigma para ver lo que es la enfermedad, voy a retomar el principio, la segunda parte de mi pregunta, de ¿es el autismo? Bueno, la primera parte de mi pregunta, que ¿es el autismo una enfermedad? Voy a traer lo que es la definición de autista, ¿no? Para resituarnos otra vez, después de haber hecho este zigzagueo por la nueva medicina germánica. ¿Cómo se define el autismo? Bueno, aquí hay padres, madres y profesionales que lo han definido muchísimo mejor que yo, ¿no? Pues hay una web que es autismo.com que ahí nos dice, ¿no? Que es una alteración neurobiológica del desarrollo que ya se manifestaba durante las primeras etapas de la vida y que, según esto, durará toda la vida. Esta es como se han definido el autismo, ¿no? Hay diferentes síntomas que se presentan y que, bueno, pues aparentemente perdurarán toda la vida. Esto es el paradigma en el que estamos montados. Entonces yo lo que propongo es, vamos a rescatar lo que decía Hammer, recordáis, ¿no? Hammer nos decía en su primera ley que todo SBS está, todo síntoma está expresando un DHS, es decir, un shock emocional. ¿Recordáis? Estamos rescatando la figurita del shock emocional. Entonces, ¿qué nos está proponiendo esta nueva visión? Pues que si tengo un síntoma, voy a buscar cuál es el origen, o sea, qué fue lo que ha provocado esto. ¿Qué shock, qué impacto ha tenido mi biología para desatar un programa especial para mantenerme con vida? Claro, estamos hablando del autismo, que no estamos hablando de un síntoma. Es decir, no me duele la uña del dedo índice. Estamos hablando de muchísimos síntomas en simultáneo. Entonces yo digo, si tenemos muchos síntomas en simultáneo, ¿qué significa eso?
Si cada órgano estaba expresando un determinado shock, ¿significa que tengo varios shocks a la vez? ¿Qué tal si lo vemos así? De hecho, si empezamos a investigar, de hecho yo con María he tenido la oportunidad de verlo desde esta visión, verlo desde esta propuesta que nos hace Hammer, y efectivamente cada síntoma tiene que ver con un determinado shock emocional y que se puede rastrear y se puede ver. Y esto se puede ver en la cronología de vida. Claro, ¿en la cronología de vida de quién? Si estamos hablando de niños de 18 meses. Hombre, en 18 meses pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Y sobre todo a la madre. Pero bueno, ¿tantos como para ser autista? Yo tengo muchos más que 18 meses y no estoy así. No he tenido muchos DHS para poder estar así o más o peor que un niño autista. ¿Pero por qué? Pues entonces la propuesta es que además de la cronología que podríamos estudiar, podríamos ver lo que llamamos proyecto sentido. El proyecto sentido es el tiempo que transcurre desde los 6 meses antes a la concepción hasta los 3 años. Estamos hablando de analizar qué le pasa a su mamá y al entorno desde los 6 meses antes de la concepción hasta que el niño tiene, pues los 2 o 3 añitos que empieza a retroceder. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué circunstancias han estado sucediendo? Entonces tú me puedes decir, bueno, sí, ha pasado esto, otro, pero tampoco es tanto como para este otro y este otro. Yo no encuentro esto, no sé de dónde puede venir. Vale. ¿Y qué tal si vamos más atrás? Como decía Susenberger, el transgeneracional. Vale, tú no has tenido tantos shocks, has tenido un embarazo precioso y solo tuviste una historia al año del niño. Entonces ahí es cuando bien, pero nada más. Bueno, pero ¿y los que están en relación contigo? Tus abuelos, tus ancestros, tus abuelas, tú. ¿Qué ha pasado ahí? Y también tú me podrías decir, bueno, sí, pero tampoco justifica ni se entiende. Y habría un aspecto más que yo voy a introducir hoy, a pesar de que voy a hablar de otras experiencias, de otras vidas. Que esto es algo y una realidad que también tenemos que tener en cuenta. Es decir, hay filosofías, hay religiones, no tanto la judeocristiana en la que yo me eduqué, ¿no? que ya se ocuparon de borrar ese registro en algún que otro concilio, pero estoy hablando de cuestiones más atrás, de otras civilizaciones o culturas que sí creían en que realmente existía una historia de este ser que estaba ahora aquí, que iba y trascendía el tiempo y el espacio, ¿no? Esto también puede tener un sentido. Y por último, para terminar, solamente quiero introducir otro aspecto que para mí es importante dentro de lo que es el autismo y dentro de cualquier sintomatología que queramos resolver, solucionar o llegar a sanar, que tiene que ver con las dimensiones del ser. A mí me ha encantado todo lo que he visto hasta ahora y me encanta todo lo que va a venir. Porque desde mi punto de vista, yo esto lo llamo la ley del 5. La ley del 5 lo que hace es expresar que podríamos analizar al cuerpo humano, al ser humano, desde 5 dimensiones, que son dimensiones que como que se van abrazando unas a otras. La primera dimensión, que es la más clara, la que hemos estado hablando hasta ahora, es la física, es decir, hay una cuestión real, tengo un cuerpo, tengo unas funciones, tengo una bioquímica, tengo, bueno, todos los ponentes anteriores han hecho exposiciones maravillosas que están geniales y yo solo me remitiría a ellas, o sea, otra vez invito a que las vean porque son buenísimas. Entonces han explicado desde el nivel físico qué pasa, desde la química, bioquímica, funcionalidad, o sea, como el organismo, qué cosas necesito, no necesito, la alimentación, el agua, pues todo eso está perfecto, ¿no? Y todo eso está genial que lo atendamos. Una vez que eso está atendido, necesitaríamos acometer o afrontar o mirar de frente desde otro aspecto, desde un aspecto que yo llamo vibracional. Yo le llamo vibracional porque cuando empecé a profundizar en esta parte, en mí yo lo siento como una vibración. Es decir, yo cuando empiezo a trascender los límites de mi cuerpo, antes de llegar a lo que tengo cerca, yo siento que hay una vibración, yo la siento. Se podría decir que es el aspecto energético también, si se quiere, que quizás no lo veo, pero sí lo puedo sentir.
por ejemplo, dentro de lo que es la tradición oriental, se ha mantenido con todo el trabajo a través de los meridianos, a través de los chakras, a través de los nadis, todo esto que viene dado desde la cultura oriental se explica muy bien. Esos han mantenido ese recuerdo, nosotros por lo que sea lo hemos olvidado, pero existe y es un aspecto que hay que contemplar, porque es un aspecto en el cual hay que también incidir, que es el aspecto energético y que para mí vibra. Hoy, por ejemplo, hablaba Mónica sobre el sonido, ¿no? Que en realidad se recibe en el hueso a través de la vibración. Pues eso es. Por eso funciona la música, y con la música y con el empezar a sensibilizarnos a la hora de sentir, pues podremos esa vibración cada vez percibirla más. Una vez que hemos atendido el aspecto vibracional o energético, lo siguiente que nos toca tratar es el aspecto emocional. Por eso Hammer nos hablaba del shock emocional. Emocional, emovere, energía en movimiento, es decir, ese cuerpo energético o vibratorio que estoy sintiendo cuando hay algo que está pasando alrededor mío se mueve de una determinada manera. Y como está moviéndose, va precipitándose hasta que puede afectar a mi cuerpo físico, ¿vale? Pues vamos a atenderle. O sea, mis emociones, mi tristeza, mi alegría, mi euforia, eso está afectando. Me está afectando físicamente, me está afectando vibracionalmente. Pues vamos a atenderle. No llores. ¿Por qué? Los hombres no lloran. ¿Quién lo dijo? Vamos a dejar de ser tan inocentes y vamos a empezar a cuestionar todas estas creencias que nos llegan dadas y que no cuestionamos. Si tengo tristeza, tendré que llorar. Si no, van a llorar mis pulmones. Más vale que lloren mis ojos y que lo larguen y no que se quede aquí dentro. Pues ese es el aspecto emocional. Y antes que el emocional, recordáis, creer es crear, el aspecto mental. Es un aspecto que también hay que atender. Y es un aspecto que está en el espacio. Por eso la imagen que he puesto me gusta, porque es como si estuviéramos haciendo capas de cebolla que nos van como acompañando. Y el aspecto mental está como abrazando todo esto. Todo es mente, lo decía Hermes Trismegisto en la primera ley. Sí. Y si todo es mente, entonces, ¿cómo entrenamos nuestra mente? Bueno, por suerte ahora vino el mindfulness a rescatarnos, ¿no? Pero vamos, claro, aquí tenemos que atender nuestra mente, ¿recordáis lo que decía al principio? Según estoy creando, mis pensamientos, mis creencias están creando un paradigma determinado, pues vamos a atenderle. Y os contaba sobre la PNL, la programación neurolingüística, con el cual yo accedía o acompañaba a mis consultantes a poder llegar a espacios para poder cambiar este aspecto. Por ejemplo, si yo os pido que ahora mismo me contéis sobre, no sé, cómo es que es vuestra habitación, cada uno de vosotros empezaréis a contarme dónde está la puerta, dónde está la cama, cómo la pones, y entonces yo entro por aquí y paso por allí y hago aquí, empezaré a moverme, ¿no? Y todo lo que yo diga lo estaré gestionando en el espacio. Mi mente no es esto. Mi mente es todo el espacio que yo sea capaz de imaginar. Cuanto más sea mi espacio, cuantas más imaginaciones, cuantas más elementos yo ponga y cuanto más se amplíe mi campo de imaginación, mi campo mental, más estaré abarcando. No es esto. Es esto, todo alrededor. Y ese es mi campo mental, que también hay que atender. Y por último, y no menos importante, el aspecto espiritual. Esa también es una dimensión del ser. En el momento en que hemos quitado el espíritu de nuestra vida cotidiana, fue el momento en que empezamos a enfermar también, como sociedad. El momento en el que hemos dejado de comprender que esa parte trascendente, ya no le voy a llamar ni Dios, ni Buda, ni trascendente, por llamarle de una manera más neutral, está presente en todo. Cuando hemos perdido esa conexión, hemos perdido el sentido de nuestra vida, hemos perdido la razón por estar aquí y hemos perdido el acceso a un nivel superior en el cual quizás encontremos muchas respuestas. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de que si el autismo es una enfermedad, a mí me gusta decir que en realidad es un conjunto de síntomas, ¿no? Entonces la propuesta es ver cada síntoma por separado y ver de dónde viene.
Entonces encontraremos la sinergia especial y particular. Hoy nos lo decían esta mañana, que nos decían, bueno, es que depende de cada niño, depende del protocolo que te valga, lo que le valga a él y cómo... Claro, es que la sinergia de DHS, la sinergia de cada uno de los programas que están destapados, depende de muchas cosas como las que ya hemos analizado, y cada niño será especial. Entonces habrá que encontrar la sinergia especial que se está manifestando en ese niño, pero no es algo que le pasa al niño, es algo que le pasa primero a toda su familia y segundo a toda la sociedad. Utilizar una visión holística, que es un poquito lo que nosotros estamos intentando aportar hoy aquí, ¿no? Abrir la mente a un montón de información, a un montón de técnicas, a un montón de posibilidades que se están abriendo gracias a los tiempos que vivimos, a la investigación de mamás y papás que están haciendo un trabajo, una labor increíble, de profesionales que están apoyando y descubrimientos que se están haciendo desde los 5 aspectos del ser humano. Porque puede que un niño, por la intoxicación que tiene de metales y porque no está bien mielinizado, pues no pueda hablar. Pero sí podemos comunicarnos con él a otros niveles más sutiles, como puede ser el mental, desde el psíquico o incluso desde el espiritual, porque existen esas dimensiones. Y también podemos acceder desde ahí. Solo hay que apartar el paradigma de que o eso es malo o que es imposible o no existe. Pero cuando accedemos ahí se nos abren muchas puertas. Y bueno, pues yo lo que estoy proponiendo simplemente es que abramos nuestra mente a un nuevo paradigma. Y ahora lo que voy a intentar es poner voz a estos niños y decir, por favor, escuchémosles, pero desde otro lugar. Por favor, démosles el espacio. No son niños ni enfermos, ni huecos, son niños muy especiales. Son niños con un nivel de vibración muy alto. Estamos frente a un salto energético en el cual los niños nos necesitan enteros y abiertos a este nuevo paradigma. Entonces yo nos invito a todos a que hagamos un gran esfuerzo porque nos han pillado un poco descolocados estos niños. Inevitablemente han venido antes que estuviéramos preparados, pero ellos no podían esperar más. Y el planeta Tierra tampoco podía esperar más. Estamos como en el borderline, ¿no? O despertamos o caemos todos. Y yo la verdad es que estoy dispuesta a despertar y dispuesta a acompañar a todos estos niños, agradecida de que hayan venido a manifestarse y que hayan ofrecido sus vidas con todo este tipo de circunstancias para que nosotros despertemos. Ellos tienen las respuestas, de eso estoy totalmente convencida. Ellos están conectados con la información a un nivel cuántico. No necesitan que les enseñemos, necesitan que les escuchemos. Necesitan que abramos nuestros canales para que realmente ellos puedan empezar a expresarse del modo que puedan. Y que nosotros hagamos nuestra parte de la tarea, que es limpiar nuestra sangre, que es limpiar nuestros órganos, que es abrir nuestra mente y abrirnos a este nuevo paradigma. Para terminar, simplemente os voy a recomendar, a modo de trabajo lúdico, poder ver esta película que se llama Un viaje inesperado y que de una manera sutil nos explica cómo estos niños son niños especiales, con altas capacidades y que simplemente hay que encontrar la manera de llegar a ellos y permitirles que vivan en este mundo y se desarrollen. Muchas gracias. Gracias.